Bien, muy buenas tardes. Les doy a cada uno, cada una, la bienvenida a este acto de inauguración del año académico 2023 del doctorado en Psicología. Quisiera en primer lugar agradecer la presencia de las autoridades aquí presentes. El doctor Claudio Rojas Miño, rector. El vicerrector de Investigación y Posgrado, doctor Hernán Maureira Pareja. La directora de posgrado, doctora Karina Vilches Ponce. La directora de investigación, doctora Liliana Zúñiga Venegas. El director general de vinculación con el medio, el señor Jorge Burgos Muñoz. La decana subrogante de la Facultad de Ciencias de la Salud, la doctora Cecilia Olivari Medina. La directora de la Escuela de Psicología, doctora Mariela Valdebenito Suazo. Y la directora del Magíster en Salud Pública, señora Marien Macaya Sasso. Agradecer también la valiosa presencia de nuestro invitado, conferencista, el doctor Francisco Serich Garrido, director del doctorado en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología de la Universidad del Desarrollo. Y asimismo agradecer la presencia del doctor Boris Lucero, director del doctorado en Psicología de la Universidad Católica del Maule. También agradecer la presencia de los y las estudiantes del programa de doctorado en Psicología, que inaugura a través de este acto su año académico 2023. Y por supuesto también agradecer a cada uno y cada una de la audiencia que hasta ahora no ha sido nombrado, pero nos otorga su valioso tiempo al estar acá. Para dar inicio a este acto de inauguración, quisiera invitar al doctor, en primer lugar, al doctor Boris Lucero Mondaca, quien es director del doctorado en Psicología de la Universidad Católica del Maule, quien nos brindará unas palabras de bienvenida a este año académico. Bien, muchas gracias, Cristian. Muy buenas tardes a todos los presentes, muy buenas tardes a nuestro rector, señor Claudio Rojas, quien nos honra con su presencia hoy día en este acto inaugural de nuestro doctorado. Saludar a nuestras autoridades, a la decana subrogante, doctora Cecilia Olivari, a la directora de investigación, doctora Liliana Zúñiga, al doctor Jorge Burgos, ¿no es cierto?, director de vinculación, a Marlene Macaya, también directora del Magíster en Salud Pública de nuestra facultad, a nuestro invitado Francisco Serich, el doctor Francisco Serich de la Universidad del Desarrollo, que nos honra también hoy día con la charla magistral que ofrecerá en este acto inaugural. Muchas gracias también por la presencia del director del doctorado de Psicología de la Universidad de Talca, doctor Daniel Núñez, quien nos honra también con su presencia esta tarde. A todos quienes están presentes, fundamentalmente un saludo especial a nuestros estudiantes que son el centro y eje de nuestro trabajo y desarrollo, y a todos aquellos que nos están acompañando esta tarde, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, compartir con ustedes la felicidad, la alegría de inaugurar un nuevo año académico, que podemos iniciar con nuestra primera generación de la cohorte 2018 ya egresada, que ha finalizado en su totalidad y digamos en los tiempos también correspondientes para una formación de este nivel el año recién pasado, el año 2022, en un alto estándar con su graduación. Eso nos da un motivo de alegría en este nuevo año. Ya hemos cumplido una primera misión con nuestra primera cohorte de ingreso, y en esta inauguración me parecía importante destacarlo como un hito relevante para nosotros como programa. Pese, hay que decirlo, a distintos obstáculos que se fueron dando en los últimos años, y esta primera cohorte logró exitosamente sortearlo y cumplir, como digo, en un alto nivel y en un alto estándar con su graduación. Vale decir que nuestro programa cumplió ya 5 años. Este año 2023 comenzamos nuestro proceso formativo de capital humano avanzado el año 2018, con mucho, con mucha satisfacción. Hemos ido cumpliendo con un ingreso bienal que está comprometido en nuestro proyecto, siendo testigo en este momento de la formación de 3 cohortes de futuros doctores en psicología. Vale decir también en esta oportunidad que nuestro doctorado inició sus procesos de acreditación desde un comienzo, desde el año 2018,
habiendo tenido una exitosa resolución este primer proceso que se inició, ¿no es cierto?, en esa época. Y esto ha viabilizado, ha permitido que hoy día podamos decir que el 83% de nuestros estudiantes en el doctorado han sido becarios ANID, o están siendo varios de ellos becarios en este momento, lo cual ha posibilitado también el optar a beneficios complementarios, tener acceso a recursos para apoyar sus tesis de investigación doctoral y también estadías de investigación. Hay distintos hitos que podríamos ir destacando. En honor al tiempo, quisiera compartir con nuestra comunidad académica fundamentalmente estos que han sido de gran relevancia en los últimos meses. También decir, y agradezco la presencia del director de vinculación en esta oportunidad, que la internacionalización para nuestro programa también es un norte importante. Actualmente nuestro programa cuenta con 3 convenios formales de intercambio con importantes instituciones internacionales. Tenemos un convenio con la Universidad de Cambridge, con el laboratorio del Dr. Tristan Beckenstein, con el cual hemos desarrollado importantes actividades en nuestro doctorado, con el laboratorio del Dr. Simon Van Gaal de la Universidad de Ámsterdam y con el Centro de Salud Mental SCORE de Barcelona. Esperamos poder seguir ampliando estos horizontes en términos de la internacionalización, lo cual es de fundamental importancia para entregarle una plataforma de desarrollo a nuestros estudiantes y desde ahí también entregar una plataforma de desarrollo para el capital humano avanzado de la región desde nuestra oferta formativa en el doctorado en psicología de la Universidad Católica del Maule. Finalmente, algunas palabras en términos de lo que es el privilegio de contar hoy día con el invitado que nos va a entregar una charla magistral, el doctor Francisco Serich. Debo decir que conozco a Francisco 20 años serán probablemente. Hemos tenido la posibilidad de reencontrarnos virtuosamente en estos espacios, ahora a la vuelta de 20 años. Y yo le comentaba a Francisco algo que también quisiera compartir con ustedes, ya desde una visión más personal. A nosotros en el programa nos inspira fundamentalmente el abrir un espacio formativo que a cada uno de nuestros estudiantes les dé una proyección con respecto al desarrollo académico, por cierto, pero también humano. En la época que nos tocó con Francisco compartir en la Pontificia Universidad Católica en Santiago, comentábamos, hubo una época muy virtuosa que más allá de la entrega académica, que fue intensiva, también hubo una entrega de una visión, de un poder imaginarse cómo hacer academia de alto estándar. Y eso es lo que quisiera también destacar en lo que queremos replicar en nuestro espacio formativo en el doctorado. Además de todo lo que implica el desarrollo académico, por supuesto, nos interesa entregarle visión para poder seguir ampliando las fronteras en su desarrollo y para todos aquellos quienes puedan cursar su formación en nuestro programa. ¿Ya? Eso significa la importancia de la internacionalización, por ejemplo, y el haber tenido recientemente un intercambio con la Universidad de Cambridge. Aprovecho de felicitar a nuestros estudiantes porque dieron presentaciones en inglés, tuvieron intercambio con un doctorado de alto estándar, pudieron conocer otras realidades también desde las investigaciones de esta importante universidad que en los rankings este año es la número 1 a nivel mundial, y en ese estándar es que nos estamos, ¿no es cierto?, atreviendo a generar intercambios académicos y desde ahí también en ampliar nuestra visión hacia lo que puede ser el desarrollo no solo académico, sino también, insisto, humano. Así que eso me parece de gran relevancia y es la vía por la cual queremos seguir transitando, y por supuesto esas invitaciones para toda nuestra comunidad académica. Me interesa mucho el que podamos seguir relevando este concepto de comunidad académica como un grupo de personas que está en la búsqueda del conocimiento, y eso nos da sentido, nos da identidad y pertenencia en lo que siento que ha sido el desarrollo hasta la fecha de nuestro programa. Y para ello quiero agradecer sin duda a todos quienes contribuyen a que esto sea posible, desde nuestras asistentes, que han sido Patricia Varela, Paula Gutiérrez hoy día, hasta los académicos que son miembros del claustro, distintas instancias, nuestras autoridades. Agradecemos hoy día, por ejemplo, la presencia del rector, quien nos honra con su visita en este acto inaugural, a las autoridades que están presentes. Ha sido un trabajo arduo el poder sacar adelante este doctorado, sin embargo ese apoyo que hemos tenido desde toda una institución lo ha hecho posible y nos hace también estar optimistas en cuanto a que eso pueda seguir proyectándose en el mismo tenor.
Agradecer a nuestros estudiantes, por cierto, por su compromiso y esfuerzo que vemos cada semana en una formación que es intensiva y que requiere pasión y también concentración. Y vemos que están poniendo, ¿no es cierto?, cada uno de esos elementos en juego, y eso sin duda nos va a llevar a un éxito en su formación, en su graduación, tal cual como ya hemos tenido con nuestra primera corte en los plazos que están indicados. Dando estos agradecimientos, es que termino con estas palabras y finalmente damos por inaugurado el año académico del doctorado en psicología, el año 2023, y agradezco desde ya al doctor Francisco Serich por su presencia y esperamos, por cierto, también seguir estrechando lazos colaborativos a nivel nacional con el doctorado que dirige y del cual ya nos contará algunas cosas, me imagino, durante su presentación. Muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias a nuestras autoridades y damos por inaugurado el año académico de nuestro programa. Muchas gracias, doctor Boris Lucero. A continuación, quisiera invitar a nuestro conferencista invitado, el doctor Francisco Serich, quien es biólogo y doctor en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente dirige el programa de doctorado en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología de la Universidad del Desarrollo y es director del Laboratorio de Neurociencia Afectiva de la misma casa de estudio. También imparte docencia tanto de pregrado como posgrado en la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, donde su área de investigación se ha centrado en las bases neurobiológicas de los procesos cognitivos. Específicamente, su interés está en estudiar cómo las emociones regulan la conducta desde la perspectiva de las neurociencias. Invito entonces al doctor Francisco Serich. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, me honra que haya sido invitado, agradecer a las autoridades presentes, agradecer especialmente a mi amigo personal Boris, a Cristian también, y bueno, primero sumarme a las palabras de Boris. Yo creo que una cosa que debemos hacer es recuperar el concepto de la universidad, del concepto universal. Los doctorados son parte crítica, también felicitar a la universidad por sustentar este proyecto. Así que también estamos ahí a la ayuda o en colaboración de lo que quieran, ¿ya? Bueno, hoy día quiero presentar lo que ha sido un poco mi línea de investigación y que tiene que ver con un concepto que a veces suena extraño, que es la interocepción, que tiene que ver la interocepción en la vida. Hoy día quiero tratar de solucionar eso. Y primero, me encanta Edvard Munch. Yo siempre he sido y me encanta una pintura de las más desconocidas que se llama el Gólgota. Si usted la ve, siempre estamos acostumbrados, ya que venimos de Semana Santa, en ver el sufrimiento de Cristo. Pues se fijan, lo que hace Munch aquí intencionalmente es que lo que nos muestra es esto, es la complejidad de las emociones, ¿ya? Claro que si usted ve esa imagen un día ahí, se despierta de noche y lo ve, es terrorífico. Pero lo que él quiere poner, a través de estas pinceladas que son relativamente simples, es que esto nos pasa en la vida. Tenemos distintos tipos de emociones. Lo interesante entonces es qué son las emociones para nosotros. ¿Es una expresión que reconocemos en otro? ¿O es un cambio profundo a nivel corpóreo? Entonces, el hecho de que nosotros podamos entender que, por ejemplo, la cara de este sujeto, la cara de ese sufrimiento, esta cara terrible, que es la que más encuentro terrible de la de él, de cómo la interpretamos, eso quiere decir que a nosotros también nos pasa esos estados, y nos pasa a nivel corpóreo, ¿ya? Les voy a un poco contar la historia de cómo surge esto y cómo este tema, que tiene que ver como de pesquisar nuestros cambios corpóreos, se traducen en entender lo que nos pasa y entender lo que les pasa al otro, ¿ya? Que es lo que nosotros entendemos hoy en día por la experiencia emocional. Bueno, a partir del inicio. En general, nuestro conocimiento de mundo se da en cómo nosotros rescatamos ciertos estímulos, por ejemplo, luminosos, sonoros, químicos, y eso lo traducimos en experiencia consciente. Esa es una traducción que parte desde nuestros receptores específicos hasta un darse cuenta. Entonces, todo ese camino es el que llamamos nosotros como
percepción. Pero el punto es que la forma que tenemos para entender el mundo no solamente se da con los estímulos que vienen fuera de nuestro cuerpo, que es lo que nosotros hablamos por exterocepción, sino que hay una serie de otros estímulos, de otros cambios que se producen en nuestro medio interno, al cual llamamos interocepción. ¿Ya? Por ejemplo, en este momento usted está, espero, mirando el telón, ¿cierto? Con una serie de imágenes visuales. Usted también puede estar preocupado que la silla, aunque son muy cómodas las sillas, debo decirlo que estuve ahí, suaves, pero a veces, no sé, la ropa le molesta o es consciente de que, no sé, los zapatos. Hay una serie de información que está llegando al sistema, ¿ya? Interesante es que no toda esa información nosotros va a ser consciente o no toda accede a un darse cuenta. Hay parte de esa información que es relevante, que está modulada por la atención, ¿ya? Pero de esto, el sonido, por ejemplo, la luz, es lo que decimos como exterocepción. Pero hay otra información que es, por ejemplo, que el monitoreo cardíaco. Su corazón se mueve, hace que usted se mueva, el respiratorio. Una serie de otra información que también es parte de la experiencia de mundo. El hecho de observar una pintura es distinto a observar la pintura original a observar una reproducción o que yo la esté contando. O sea, no es lo mismo que Munch se la estuviese contando en vivo a que se la cuente yo. Entonces, toda esa información llega al punto que es integrada y tiene que ver con un darse cuenta, con un acceso de cómo conocemos el mundo. Ahí rescatando la definición básica de cognición, que es conocer el mundo, ¿ya? Entonces, lo primero que quería ejemplificar es que estamos sometidos a una serie, un bombardeo de información, y parte de esta viene fuera del cuerpo y alguna de ellas viene de la parte interna del cuerpo. No me voy a poner muy denso ni el neurobiológico, pero solo entender que cuando alguna vez usted estudió esto, siempre le digo a los alumnos en pregrado, lo encuentran raro, a nosotros decía que existen 5 sistemas sensoriales, o los 5 sentidos, gustatorio, visión, auditivo, pero en realidad son 6. Claro, para postular un sistema sensorial es súper complejo, debe cumplir con una serie de requisitos a nivel neuroanatómico funcional. O sea, no es que uno diga, oye, la interocepción es muy interesante, nos pasa así, pero eso hay que proponer todo un mecanismo a nivel neuroanatómico funcional y comportamental, o del darse cuenta. Así que tampoco es tan fácil. Aquí los futuros doctores se van a encontrar eso, en donde una tesis doctoral debe cumplir todos estos niveles de complejidad. Por eso a veces con Boris, ¿cierto?, nos pasa en la parte neurobiológica, es compleja porque debemos tributar a un modelo teórico, tanto en el área de nosotros cognitivo, psicológico, pero también a un modelo neurobiológico. Eso es lo que ha sido lo más difícil, ¿ya? Y en ese punto, claro, hay algunas discordancias históricas que han impedido de que esto avance en conjunto, que debiese ser así, ¿ya? Entonces, interesante pensar que sabemos que todos los sistemas sensoriales tienen un orden. El cerebro es tremendamente ordenado, el encéfalo es tremendamente y que cuando hay un sistema visual, esa información visual llega a una zona específica del cerebro que es el tálamo, ahí hace un relevo y va hacia las cortezas visuales. De las cortezas visuales avanza hacia otras cortezas y se integra con otros tipos de información sensorial. Entonces, esa complejidad anatómica debe estar presente en un sistema nuevo. Si usted quiere, mi campaña ha sido proponer un nuevo sistema sensorial, debo decir cómo se cumplen con todas estas reglas, ¿ya? Pero entonces, si pensamos en un nuevo sistema sensorial como lo interoceptivo, debiésemos pensar que debiese cumplir con estas reglas anatómicas funcionales, ¿ya? Cosa interesante, todos los sistemas sensoriales presentan un mapa, que hablamos nosotros, una representación de sistema sensorial. En sistema visual encontramos que hay representaciones de la retina, se llaman representaciones retinotópicas. El orden de la luz que llega a la retina, ese orden llega igual a las cortezas visuales. Tenemos varias representaciones retinotópicas. Tenemos representaciones tonotópicas. Eso quiere decir que los tonos que son captados por nuestro oído interno, por la cóclea, llegan a una zona ordenada de la corteza auditiva. Entonces, eso es un patrón. Entonces, los sistemas sensoriales han evolucionado y funcionan así. Por tanto, de nuevo, si nosotros hablamos de un sistema interoceptivo, debemos cumplir con esas reglas. Entonces, pensando en el tema que quiero contextualizar hoy día, la interocepción sería una mirada interna hacia la experiencia corpórea, ¿ya?
Por ejemplo, cuando usted dice tan cotidiano como me duele el estómago, hoy en día no está tan claro cuáles son las señales que llegan desde el estómago hasta ciertas zonas del cerebro que me implican que hay dolor. Ese dolor puede ser por distensión gástrica, puede ser por cambios de pH, por cambios metabólicos a nivel de actividad muscular en las vísceras, pero no tenemos tan ordenado este mapa como, por ejemplo, se conoce en sistema visual. El sistema visual sabemos absolutamente todo, qué punto en la retina llega a qué zona de la corteza, ¿ya? Entonces, un problema es ese. Es cómo poder entender, disgregar esta vía que a nivel de información, ¿ya? No los voy a aburrir mucho con eso, pero solo contextualizando que es lo que la interocepción es, rescatando el término, y aquí empezar un poco la implicancia que eso tiene en la corporalidad, en la percepción del mundo, ¿ya? Que es el impacto teórico más interesante, tiene que ver con ya lo que decía Fechner hace varios siglos atrás, y que hablaba de principios de percepción, pero hablaba de estas señales internas que podían o no ser percibidas. Eso todos lo sabemos. Usted no percibe todo su estado muscular o su posición de las articulaciones hasta que hay un peligro, un dolor, hasta que esto se hace una urgencia, ¿ya? Y es Charrington que acuña el concepto de sinapsis. O sea, habla de un interoceptor. Un interoceptor, que suena como un policía del futuro, serían ciertos nervios sensoriales específicos que estarían captando los cambios internos en el cuerpo. ¿Ya? Eso para la época era tremendamente avanzado. O sea, recién se estaba descubriendo sistemas sensoriales y él ya decía que había otro tipo de receptores que va a estar sensando los cambios internos del cuerpo, ¿ya? Y Boring, también años después, habla que estos indicadores le pueden dar la capacidad a los individuos para percibir sus procesos viscerales. Y ahí viene un punto interesante. Ok, uno podría pensar que el dolor de víscera o me siento mal del estómago, pero acá hay procesos críticos que tienen como sustrato las vísceras. Y uno de ellos son las emociones. Desde las teorías de James en adelante, todas tienen en común que lo que entendemos por una emoción es un cambio a nivel de vísceras, de cuerpo, ¿ya? Cada vez que usted le cuenta una pena a un amigo y ese amigo siente pena, o le cuenta un chiste y ese amigo siente felicidad, cada vez que usted hace eso, está cambiando la fisiología del otro. Hay un cambio corpóreo que el sujeto lo monitorea como un cambio de estado, si quiere, ¿ya? Entonces, interesante que él ya hablaba de que estos procesos viscerales son críticos en ciertos aspectos de percibir el mundo, ¿ya? Y estudio ya más, debo decir moderno, ¿qué me pasa que veo un estudio 96 y digo, ¿cómo que fue hace poco? Y cuando mi alumno doctorado lo leen, dicen, pero si esto ya es conocimiento arqueológico. Hablan de cómo sentimos, de qué tipo de áreas, por ejemplo, en el cuerpo son percibidas como cambio cuando tenemos distintos ánimos, expresiones del ánimo, por ejemplo. No todos nos sentimos igual. Cuando tenemos ira, hay ciertas partes del cuerpo que usted siente que se activan distintas cuando tiene miedo, por ejemplo, ¿ya? Y ya yo creo que uno de los clásicos, Craig, en el año 2008, ya él habla de un sistema de interocepción, y lo interesante es que empiezan a vincular a este sistema interoceptivo con una nueva modalidad sensorial. Y esa modalidad sensorial es crítica en la detección de, como pregunta en un artículo clásico, de cómo me siento. Cada vez que usted le dicen, ¿y cómo estás? En chileno, como, ¿cómo estáis? La otra persona no hace un monitoreo interno de todos los equilibrios fisiológicos para decir, más o menos, porque la función pancreática andaba un poco débil. Usted dice bien, ¿no? O sea, pero en realidad cuando usted lo hace siempre, en el fondo, cada vez que hay un cambio, por ejemplo, tiene miedo, y eso que acusa un cambio visceral, ese cambio visceral que se registra a nivel fisiológico es o se traduce a una sensación de miedo. Así que importante autor, los que les vaya a interesar el tema, Craig es un autor interesante. Ahora, entonces este sistema interoceptivo, lo interesante es qué hace. Entonces monitorea estos cambios fisiológicos, ¿ya? Claro, uno podría pensar que un aspecto simple, una utilidad simple de esto sería ver los grados de urgencias. Por ejemplo, tengo hambre. Si tengo hambre, las vísceras se empiezan a mover más de la cuenta y usted necesita comer para aliviar esa sensación.
¿cierto? También, por ejemplo, el dolor. Me da risa, ¿sí? A mí que me encanta estudiar empatía también, a ver si logro ese sujeto que se quiebra la pierna ahí. Dije, es tan raro que usted siente dolor. Igual es una fractura compleja esa, pero a ver, usted siente dolor y le duele la misma pierna. O sea, es de esa capacidad empática que tenemos, de donde se traduce es que yo siento lo que el otro siente. Ya, pero a nivel neurobiológico es que hay ciertas zonas del dolor que se activan al igual que esta persona que le está doliendo esa fractura. Entonces, también es interesante entender que la interocepción tiene relación con un sistema de receptores que son los receptores nociceptivos a dolor o a cosas nocivas, ¿ya? Y por último, también tiene que ver con el sistema más básico, que tiene que ver la posición de nuestro cuerpo. Son cosas, usted dice, claro, eso es como lo básico, sí. Entonces, hay importante algunas funciones que tienen que ver con aspectos vitales, aspectos de mantener la postura simple, pero también tiene la sofisticación de esto, de un sistema que es capaz de cambiar por la experiencia de un otro y yo poder detectar ese cambio. O sea, si nosotros en el laboratorio pudiéramos detectar, cosa que hay varios grupos trabajando aún, así que Boris es una buena idea, aparte de la actividad eléctrica del cerebro, aparte de los cambios en la frecuencia cardíaca, es trabajar en los cambios viscerales. Las vísceras también son cambios eléctricos, uno podía medir sería como un electroviscerograma, ¿cierto? Hay varios grupos que están trabajando en eso y que tiene que ver como todo lo que hacemos en psicología, que uno estudia cosas súper obvias, o sea, siempre pasa eso, pero hay que mostrarla. Esta sensación de víscera, visceralmente una persona me cae bien o mal, ¿qué significa eso? ¿Hay un cambio de actividad visceral específico frente a un estímulo específico? Bueno, el responsable de esto es este sistema que llamamos interoceptivo. Entonces, básicamente lo que les he estado explicando es que la interocepción funciona a detectar cambios de estado. Otra cosa teórica interesante. En los años 60, cuando parte todo el estudio ya más duro en percepción, sobre todo en percepción visual, 60-70, había varios chilenos muy famosos y muy interesantes en el descubrimiento de cómo funciona el sistema visual, surge la teoría que en realidad nosotros vemos porque hay cambios en el ambiente. Si no hubiesen cambios en el ambiente, ya sea cambios de movimiento del ojo, microsacádico, nosotros no veríamos. Por tanto, la teoría del sentir tiene que orientada a que estamos sensando cambios. O sea, un sistema que sense que hay un cambio, a nosotros nos genera esta sensación de ver, un percepto. Es interesante, este sistema lo que hace es que está detectando cambios. De hecho, un poco más complejo que eso. Los sistemas perceptuales hacen que detectan cambios, pero también están estimando o predicen estados futuros. Si ese estado no se confirma, genera una alerta. Y esa alerta es la percepción. ¿Ya? Este fenómeno que es bien complejo a nivel visual, se descubrió, también se aplica a otros sistemas sensoriales. Si uno escucha música, digamos que las ciertas neuronas o cierto grupo de neuronas que descargan ante el tono que viene, estarían preactivadas cuando se cumple el tono. Si eso no se cumple, se forma algo extraño. ¿Ya? Bueno, esa extrañeza pasa a ser música, con la música dodecafónica, pero estos mecanismos entonces van a detectar cambios y lo que van a generar un cambio es la experiencia del cómo me siento. ¿Ya? Y, como decía, para poder llegar a eso debemos establecer ciertas bases de cómo funciona un sistema sensorial. Si entendemos las bases de que funciona como un sistema sensorial cualquiera, también podemos estudiarlo. Porque algo también que discutimos con Boris y que es parte de los alumnos doctorados que están acá, es generar un modelo teórico. Esa es la base de la investigación hoy en día. Usted tiene que tener un modelo teórico. Quizás todo el doctorado no se lo gasta tratando de llegar a un modelo teórico que se da cuenta que lo tiene cuando terminó el doctorado. Pero esa es la búsqueda, es búsqueda de conocimiento puro, de modelos teóricos. Entonces lo que nosotros aquí tratamos de buscar es un modelo teórico. Una vez que el modelo teórico funciona, sabemos por dónde estudiarlo. Ese ha sido como el orden. Entonces, ¿cómo podemos estudiar este aspecto que llamamos como interocepción, que es tan crítico, parece, para la experiencia de sentir el mundo, de entender el mundo? Bueno, digamos que hay 3 niveles de complejidad, ¿ya? Hay uno que es lo que llamamos la exactitud interoceptiva.
qué tan exactos somos para decir que hay un cambio cuando realmente hay un cambio. Hay una tarea muy simple que tiene que ver con contar los latidos cardíacos. Ustedes lo ponen ahí con el ritmo cardíaco, después le quitan el sonido y usted tiene que ir contando su ritmo cardíaco. ¿Todos lo pueden hacer? No. De hecho, un 40% de la gente lo hace mal. O sea, es raro que usted no siga su propio corazón, pero ¿cuántas veces usted ha entrenado eso? Focalizar la atención sobre el sistema cardíaco. Muy poca. Usted lo que hace es que espera que le dé una alerta, no sé, una arritmia o cualquier otra sensación extracardíaca que sea vascular, por ejemplo, y dice, oh, acá hay algo, el corazón está funcionando mal. ¿Ya? Ese tema es súper interesante junto con lo otro, por ejemplo, en los pacientes que hipervigilan un sistema. Los pacientes que, por ejemplo, sienten, se publicaba un paper, al final se lo alcanzo a mostrar algo simple esto. Por ejemplo, un paciente que ha tenido crisis de asma y que constantemente está poniendo tensión, está supervigilando el sistema respiratorio. El sistema respiratorio tiene una serie de cambios. De hecho, a medida que yo hablo, estoy acoplando la inspiración con la expiración para poder terminar una frase. Es re compleja esa programación. Y muchas veces tenemos que apurar la respiración o alargar los ciclos. En esos cambios, cuando un paciente ha tenido una crisis asmática, el paciente lo detecta como una falsa anomalía y lo que hace es que usa puff. Entonces, si vemos los pacientes asmáticos, muchos de ellos tienen sobreconsumo de estos puff que son broncodilatadores, muchos de ellos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque detectamos mal esa señal. También se ha visto en los pacientes cardíacos. También vimos estudios en pacientes cardíacos que están continuamente vigilando la frecuencia cardíaca y a veces el corazón no es que se equivoque, pero tiene sus cambios. ¿Ya? Y eso también tiene que ver con la sensibilidad. No todos tenemos la misma sensibilidad interoceptiva. En algunos casos, los pacientes, por ejemplo, una crisis, me imagino un paciente con crisis de ansiedad, clásico en psicología, las palpitaciones. El corazón está latiendo igual, pero él ve que cada palpitación se le va a salir el corazón del pecho. ¿Ya? Entonces, si ven la exactitud con la sensibilidad, son dos puntos que nos hacen precisar cuando hay un cambio de urgencia a nivel fisiológico. Y eso también es lo que estudiamos, a ver si les llego a mostrar eso al final, de que, por ejemplo, frente a un médico, por ejemplo, declarar un síntoma de forma certera, también es crítico esto. ¿Ya? Es crítico en el fondo la exactitud interoceptiva y la sensibilidad. Entonces, para esto hay medidas. Hay pruebas específicas, hay cuestionario de autorreporte y también hay algunas técnicas que son mixtas. Usamos mezclamos autorreporte con exactitud, que es el awareness interoceptivo, ¿ya? Que es más complejo. En el fondo es que se presente un cambio y este cambio pase a ser darse cuenta del sujeto. Voy a volver a eso un poco más adelante, pero a nivel neurobiológico, ya que es interesante, hay una serie de información, no los quiero aburrir con eso, pero hay una serie de información que viene o de la actividad visceral o de nuestro medio interno del cuerpo. Y ambos son cambios que son relevantes para detectar, por ejemplo, alguna patología o alguna señal de alerta. ¿Ya? Esto no los quiero marear, pero este sería el esquema neurobiológico. Esto sería como la red básica. ¿Ya? Hay unas zonas maravillosas, bueno, que a mí me apasiona. Yo me formé en neuroanatomía, entonces es maravilloso. Pero lo que quiero relevar aquí, aparte de toda esta flechita, aquí viene toda la información de las vísceras o del medio interno hasta llegar a una zona del cerebro que se llama la ínsula. Es una zona bien desconocida. Si a alguno le ha gustado la literatura neuro, cualquier cosa que hiciera una persona sería una actividad insular, hace 10, 15 años atrás. No se sabía muy bien qué funcionaba la ínsula. Ya sabía que parece que cumplía un rol muy importante cuando habían cambios del medio interno. Pero no se sabía bien qué pasa cuando eso se traduce a algo que es funcional. ¿Ya? Esto son entonces para ilustrar que hay un mapa, hay un orden de dónde viene la información y hacia dónde llega. ¿Ya? Ahí, por si le interesa a alguno, yo creo que Damasio, si a alguno le interesa neurociencia, sobre todo de las emociones, es un buen punto de inicio. ¿Ya? Entonces,
esta zona, que se llama ínsula porque queda una parte tan rara del cerebro. Cuando usted ve un cerebro humano, no sé si alguien ha tenido la posibilidad, porque el otro cerebro es difícil, de otros animales, hay una zona que queda oculta. Justo el opérculo, aquí se juntan las cortezas parietales y temporales, y hay una corteza que queda aislada, de ahí viene el nombre ínsula, ¿ya? Y que de verdad no se conocía mucho qué funcionaba, sabía que se activa frente a cambios internos del cuerpo, pero al parecer es crítica en la información corpórea general. Vamos a ver que es más que eso todavía, ¿ya? Pero por el momento es crítica en la información que es interna del cuerpo. Obviamente que yo le dije que tengo que cumplir con una serie de reglas, que la anatomía deba tener un patrón como otros sistemas sensoriales, que el procesamiento de la información tenía que cumplir la jerarquía, bueno, una serie de cosas que son neuroanatómicas, pero al parecer cumple estas reglas, ¿ya? Y yo sé, quería que llegara a las cosas más conductuales. Voy. Por ejemplo, ¿cuándo se activa esta zona? Bueno, con monitoreo de distintos cambios internos, como por ejemplo cuando uno hace mucho ejercicio dinámico, cambia la frecuencia cardíaca, respiratoria, se ve un cambio en la ínsula. Por ejemplo, el frío, el dolor crónico, ¿ya? Dolor termal, cuando uno se quema, sabe que el mismo dolor cuando uno se quema por frío o por calor son las mismas fibras, la misma información, ¿ya? Entonces, todos son focos de la ínsula. Nos hacía sospechar que hay algo ahí importante, ¿no? Y aquí me quiero detener. Justo Boris ahí me está acordando de esto, ¿ya? Esto fue un trabajo que publicamos hace muchos años. Estaba en el doctorado, ahí estábamos juntos estábamos en la Católica con Boris. Y este es un trabajo que, parte de ese esquema, un poco fome neuroanatómico, y nos preguntábamos mucho más, era que entonces, era obvio, pero ahora que lo veo es súper obvio. Si hay una zona del cerebro que es crítica para la información visceral, ¿qué pasa si uno la apaga? Eso fue lo que nos preguntamos. No se había hecho este experimento, solamente había un artículo anterior donde los pacientes que tenían un daño en la ínsula por un accidente cerebrovascular o otras cosas, los pacientes dejaban de fumar. Eso fue lo que se reportó, pero no está el por qué. Y ahí justo nosotros estábamos investigando esto y encontramos que hay una zona de una corteza que llega a la información de las vísceras, que sería análogo a que hay una zona de la corteza, claro, ya no les suena moderno, pero que llega a la información visual. Eso quiere decir que si yo le saco la zona de corteza visual, el sujeto queda ciego. Y usted me dice, ninguna novedad. Pero eso en las vísceras a nivel visceral no se sabía. Entonces lo que hicimos fue, tenía un problema. En general la gente de neurobiología tiende a ser muy destructivo. Cuando uno rompe una parte del cerebro, no solamente rompe una neurona, sino que hay mecanismos de inflamación, una serie de otros mecanismos. Entonces optamos por algo mucho más simple, que es echarle anestésico. Y de hecho es algo se conoce a lidocaína, un anestésico es. Eso es lo que hace que durante algunos minutos las neuronas dejan de funcionar. Y lo que pensamos es que, bueno, cuando esto si fuese aplicado, encontramos que era algo importante, si fuese aplicado, ¿cuándo eso podría ser útil? Y de ahí veníamos con otra teoría de la adicción. Ustedes saben que hay una teoría antigua de la adicción, que la gente se hace adicta porque las drogas son ricas. Pero hay otra fase de las drogas que se llama la fase remedial. Eso quiere decir que la gente consume droga para no sentirse mal, para dejar de sentirse mal. Si alguno de ustedes, no sé si alguno ha trabajado con pacientes adictos, el paciente no consume porque esto tiene un placer o algo hedónico tremendo, sino porque se siente tan mal que necesita la segunda dosis. Eso es lo que pasa con la pasta base, por ejemplo, ¿ya? Entonces, nosotros lo que hicimos fueron, me tenía que cuidar con el lenguaje de ese tiempo, eran ratas sensibilizadas a anfetamina. A las ratitas le inyectábamos anfetamina todos los días a la misma hora. Claro, el tercer día ya veían al señor de delantal blanco y era, ¿dónde está? Por favor, señor. De hecho, de verdad, yo les ponía la mano y se subían solas, yo le iba a pinchar. Piensa que una aguja para para una rata es como que le iba a inyectar un lápiz en el vientre para nosotros. Y dejaban inyectarse porque estaban adictas a la anfetamina.
Entonces todo el malestar no era nada con el bienestar que le traía la droga. Bueno, lo que nosotros hicimos un experimento conductual relativamente simple, donde las ratas tenían que ir a un lugar que les molestaba, en luz, en texturas, a buscar la droga cuando era la hora de la administración. Entonces lo que hicimos fue que antes de la hora de administración de todos los días, esta zona que era la ínsula, le damos este anestésico y bajaba la actividad, y lo que pasó es que las ratas no fueron a buscar la droga. Ahí muchos de mis amigos me felicitaron. Algunos por el hallazgo y otros porque descubrieron el remedio para las drogas. Puedo consumir lo que quiera ahora porque en algún tiempo más va a existir esto. Y nos llamó mucha gente, extraño, que fumaba mucho, y nos llamó gente que tenía problemas de trastorno alimentario. Porque si usted lo ve, hay gente que consume alimento porque hay algo visceral, que puede ser mucho estado, pero que necesita consumir alimento. Bueno, dijimos, si esta es la racional, hagámoslo más difícil todavía. Al animal le inyectamos algo que produce malestar, y que el cloro de litio, que es cuando, no sé, usted se toma agua de mar, se siente mal, da náuseas, mareo. De hecho, los pacientes que consumían carbonato de litio originalmente tenían eso hace muchos años atrás ya no, tenían ese malestar. Y lo que vimos es que los animales sentían menos malestar, significativamente menos malestar, cuando esta zona del cerebro bajaba en actividad. Entonces, interesante lo que descubrimos, que había una zona específica del cerebro que tenía que ver con la sensación visceral. Lo que pasa es que se nos ocurrió hacer algo aplicado, si no nos habían publicado en Science. Y, mire, esto es un experimento que hicimos en el laboratorio, lo hice yo con EEG, y esto lo que vemos es distintos tiempos, ¿ya? Desde que le ponemos una señal específica. Lo hicimos algunos años, la gente fumaba más, y tomamos un grupo de sujetos no fumadores y otro grupo fumadores de más de una cajetilla diaria, y los deprivábamos 24 horas sin cigarro. Usted no hay ningún fumador acá, porque el problema es que yo no sé si una vez estaba en el cine y sale la escena donde el sujeto prende un cigarro y suena. Si usted no fuma, igual le dan ganas de fumar, así como que se ve bien. Entonces lo que les mostrábamos eran claves de sujetos fumando. Sí, usted podrá decir que eso es antiético, no sé. En ese tiempo el comité ético dijo que estaba bien. Entonces lo que hicimos, algo simple, les dejábamos clave de distintas situaciones, positivas, negativas, y de distintos tipos de droga, pero lo que observamos es que en los pacientes fumadores, si se fijan aquí, se pone la clave y usted ve la actividad del cerebro. Esto es un plano, digamos, superior, cada puntito un electrodo, de lo que nosotros medimos actividad eléctrica del cerebro, y lo que vemos es que mientras más rojo hay mayor actividad, y mientras más azul, menor actividad. O sea, lo que uno ve son cambios relativos en la actividad eléctrica del cerebro y las cortezas. Y lo que vimos es que, si se fijan, esto en los pacientes control, que hay una actividad importante hacia la parte medial, que se mantiene ahí como un estado atencional típico. Pero en estos casos, los pacientes que eran fumadores y dejaban de fumar, se ve una lateralización de señal temprana, a los 250 milisegundos. Eso a nivel de cambios de actividad eléctrica es raro. Entonces lo único que puede explicar ese cambio, esa lateralización a ese tiempo, es un foco de actividad insular. O sea que cuando el sujeto adicto ve una clave de adicción, se empieza a generar este estado visceral, que en este caso un estado de alerta grande, compromete otras cortezas para decir que necesita el cigarro. Una clave condicionada de adicción. Así que también lo hicimos ahí en humanos y con EEG. Sí. La otra pregunta era, que nos quedó inconclusa, pero con Boris vamos a hacerlo en adelante, es qué pasa si a un sujeto en vivo, real, bajamos la actividad en esa zona. Por ejemplo, una TMS. Una TMS a través de ciertos pulsos podría bajar la actividad, o al menos molestar ahí. ¿Ya? Al menos esta señal que el sujeto integre como malestar podría decir, esto es raro, no es normal esta señal de malestar. Entonces, bueno, ¿cuál es la aplicación de esto más psicológica? El punto es que, claro, uno puede entender que estos cambios son de paciente adicto. ¿Qué pasa con el resto que tenemos menos adicciones que ellos? O no tan graves, o no tan caras a lo mejor a veces. Bueno, sí puede ser, claro. Yo le dije que el sensar los cambios corpóreos juega un rol básico en entender el mundo. En entender el mundo, por ejemplo, emocional. El intercambio emocional que vamos a tener con otro. Entender lo que al otro le pasa a través de entender mis estados. Yo no sé si conoce
este concepto de empatía, el concepto de empatía que es una empatía también fisiológica, que cuando el otro se ríe, experimento un cambio fisiológico y que para yo entender lo que le pasa a otro, yo también experimento ese cambio fisiológico, ¿ya? Entonces, toda esta percepción de los cambios internos, no solamente las vísceras, tendría que ver cómo percibimos, por ejemplo, las emociones en otro. Entonces, recapitulando un poco, conoce a James, o sea, no hay nada de cognición que no aparezca James dando la primera, así como atención, todos sabemos lo que atención es. Emociones, siempre sale James. Y yo creo que Damasio, si alguien ha leído a Damasio, que se lo recomiendo, Damasio toma muchas ideas de James. O sea, si usted lee a Damasio y ha leído a James, dice, bueno, esto ya lo decía James, pero hay algunos puntos súper interesantes, brillantes que toma Damasio, ¿ya? Que se los voy a referir ahora. Entonces, ¿se acuerdan de pandemia? Que estábamos en casa encerrados todos bombardeados con unas imágenes todo el día de esto. Me han preguntado, me han entrevistado esto como, no sabemos qué pasa. Esto es un experimento inédito en lo humano. O sea, no vamos a ver qué estaba pasando, que estas generaciones son distintas, no sabemos qué nos pasó. O sea, no existía este nivel de bombardeo de información cuando estábamos encerrados. O sea, uno de los primeros papers que se me quedó muy interesante era el efecto cuando uno salía a la calle y le picaba la cara en pandemia, sin mascarilla. Claro, entonces el sistema dice, hay una amenaza, vía aérea, y la atención se va a ir hacia las vías aéreas para pesquisar ilusamente si hay algún virus ahí dando vuelta, ¿ya? O cuando alguien le dice, no sé, que le tiene miedo a la araña, empieza, hoy si la araña, hay una araña grande, rincón. Usted empieza a monitorear la piel para ver si hay, por si acaso, hay algún elemento ahí peligroso. Entonces, cuando uno está expuesto frente a una de estas claves, ¿ya? Se imagina que gripe abierta tiene una mortalidad súper alta en humanos. O sea, de los contagiados como el 50%. ¿Se imaginan un virus? No les quiero decir nada de eso. Recuerdo cuando salió Sincicial, yo le decía a todos, yo ya vi esta película y quedan como 3 humanos vivos. O sea, era una recapitulación de toda la historia de los zombies. Así que cuando estamos expuestos a eso, ¡ay no! Esta sensación visceral, que como, imagínense cuando le contemos a nuestro hijo, ¿te acordáis de eso? Esa sensación que te trae, bueno, esos son cambios internos del cuerpo y que son críticos para generar un cambio a nivel del darse cuenta, ¿ya? Entonces, por un lado la emoción, esta teoría clásica, es que sería una serie de cambios fisiológicos, el cual va a ser monitoreado y lo vamos a traducir en un cambio en el sentir. Siempre se habla de esta dicotomía entre emoción y sentimiento. Quizás lo más correcto sería hablar como una experiencia sentida. ¿Ya? Siempre está esta diferencia del siento o una emoción, yo me siento feliz, una emoción, es un poco artificial. En el fondo es una consecuencia de este cambio que se produce a nivel de víscera y que ha registrado en ciertas zonas del cerebro como la ínsula, y que ahí se traspasa una experiencia, que sería la experiencia de sentir, del cambio. Pero yo creo que todos entendemos por qué existen las emociones. Yo, de verdad, cuando a veces me preguntan cuál sería mi línea de investigación, cuál es mi pregunta de investigación, yo no entiendo las emociones. No sé por qué los humanos tenemos emociones. O sea, cuando yo le digo siempre a mi alumno digo, cuando uno llora y que le sale agua por los ojitos, ¿usted cree que eso le importa a mucha gente? No, pero sin embargo, yo igual demuestro mi estado interno. Entonces, ¿por qué tenemos que expresar las emociones? Sabe que las emociones se pueden fingir, son automáticas. O sea, cada vez que usted conoce a alguien, usted le pone cara de bien o mal. No existe neutro, ¿ya? Entonces, ese cambio, que es muchas veces involuntario, que es inconsciente, es base de la experiencia, de cómo sentimos el mundo. No es que uno esté a cada rato feliz, triste. No, o sea, es como, ¿cómo te sentiste la película? Bien, entretenida. Pero la película fue feliz, triste, asombro, miedo, felicidad, asombro, odio. Ese sería el cambio en nosotros si lo pudiésemos seguir a tiempo real, pero eso se traduce a un sentir, una sensación, un estado que nosotros decimos, sí, toda buena película entretenida, ¿ya? Y estas emociones, entonces, son cambios fisiológicos. De hecho, están mapeados. Uno puede decir que son 5, 6, 7. Hay emociones básicas. Se pueden medir en el laboratorio. Es impactante
lo robusto que son los sistemas humanos de emociones. Si uno está en un aparato, un resonador funcional, un fMRI, mirando la amígdala, que es la zona como crítica en el reconocimiento emocional, y uno ve la activación, podría saber qué emoción está mirando el sujeto. Quizá el grado, la intensidad, la atribución es otra cosa. Pero yo puedo diferenciar el sujeto está viendo algo de miedo o siente miedo de algo de felicidad. Solamente a través de la actividad de una zona del cerebro que la presenta hasta una rata. En la rata, si usted va caminando en su casa y de repente ve una rata y la rata lo mira, tengo miedo, y usted mira, la rata tiene miedo, ese miedo mutuo, en los dos sujetos, con una distancia evolutiva tremenda, se activa la misma zona del cerebro de la misma forma. Claro, usted le pasa el corazón de 60 a 100, a la ratita de 150 a 250, pero tenemos cambios que son muy similares. Bueno, y esa es una de las formas en las cuales podemos reconocer en otros animales emociones. Eso quiere decir que las emociones tienen un rol crítico a nivel de comunicación social. Y por eso han sido tan importantes evolutivamente que se conservó el sistema. O sea, toda esta evolución compleja, todo este complejo sistema a nivel de anatómico, funcional que yo les mostré al principio, todo eso, lo que les quiero decir es que evolutivamente se ha conservado. A nivel de evolución fue una buena solución. Era muy importante saber si viene un oso hacia mí. Bueno, yo siempre arranco, pero si viene con cara de oso malo o cara de oso bueno, igual no lo probaría, pero un perro, por ejemplo. Si usted está en la calle y el perrito le pone cara de... Usted sabe cómo el perro me tiene mala o el perro me va a morder. Hay ciertos avisos, ¿ya? Y de las personas también. Estamos constantemente comunicando una serie de microexpresiones que, quieran o no, están impactando el sistema cognitivo y se afectan lo que piensan de otros. Yo sé si hay docentes, bueno, los docentes acá, ustedes saben que los primeros 2 o 3 minutos marcan casi el 50-60% de la encuesta docente final de un curso. O sea, cuando usted llega a la sala, eso ya le marcaron, le tengo mala buena al profe. Es lo mismo de siempre. Es como cuando usted saluda a alguien y ¿cómo te cayó mi amigo? Eso es mal, o sea, sabe que es mal. Pero eso quiere decir que hay algo, pero si apenas lo saludaste, sí, pero es, como decimos nosotros, de guata, de víscera. Eso de víscera es toda esa base teórica silatera que yo le propongo al principio, de que hay una zona que registra toda la actividad visceral. Si esa persona me cae mal, o se parece a alguien que me cae mal, o me cae bien, lo que genera una señal de alerta. Entonces la teoría de emoción es que esa activación visceral es un mecanismo de aviso, de alerta. Y que nosotros, ante esa actividad, lo interpretamos como algo está pasando, hay un cambio en el sentir y atribuimos una experiencia dependiendo del estado corpóreo, ¿no? Y esa idea brillante, yo creo que es la de Damasio, que es la teoría que llamamos nosotros el marcador somático. Que en vez de estar evaluando cada vez que usted conoce a alguien, hay ciertas situaciones que usted las asocia, así de manera pavloviana, como un condicionamiento clásico, a una situación visceral. Y eso, por ejemplo, es involuntario, se mueve muy temprano, muy rápido, poco consciente, y eso, por ejemplo, que se estudia mucho en las teorías de sesgo en psicología social. Todo lo que es prejuicio, ustedes saben que una línea de psicología social es muy interesante, de cuando una persona ve a otra persona que es poco frecuente. Piensen en Chile, hace muchos años atrás, ver a una persona de otro color era súper extraño. Hoy en día no es extraño. Entonces, ese sesgo, que puede ser positivo o negativo, se mueve a un nivel muy temprano, inconsciente, pero que modula la experiencia de algo, ¿no? Y por tanto, ese marcador somático sería como una marca que yo le pongo a ciertas situaciones. Ya es como a mí, yo anduve por aquí y... Perdón, ¿puedo decir algo de Talca? No. Yo hace muchos años que vengo a Talca, desde muchos años, y una cosa que me ha sorprendido, bueno, Santiago es caótico también, pero es el tránsito. Usted sabe que no había mucha fama de cómo se manejaba acá, pero ahora Santiago es igual que Santiago. O sea, no me digan que hay diferencia, ¿ya? Antes sí, había diferencia, pero ahora no. Entonces, cuando usted dice, oye, pero es que allá manejan... No, o sea, créame que no. Eso es un prejuicio. Y lo raro es que ese prejuicio lo condiciona a ver ciertas cosas. ¿Cuántas veces no le ha pasado eso? O ir a un país nuevo, o a una ciudad nueva.
que los santiaguinos somos así, que los patagones son especiales, pero hay ciertas situaciones donde usted va con el prejuicio y uno adentro de una señal que cuando se presenta el marcador somático y coincide con la expectancia, aparece el viste a sí mismo. Viste que es verdad, y cuando se confirma, o sea, no hay nada más potente en psicología cuando se confirma lo que uno cree, o sea, el sesgo se acentúa. Entonces, este marcador es súper crítico porque nos ayuda a tomar decisiones, pero muchas veces también, como es automático y rígido, nos genera algunos problemas en la toma de decisiones, sobre todo de nuevo cuando hay un sesgo o hay un rasgo que hace que nosotros podamos reconocer algún peligro, ¿ya? Bueno, para hacerlo corto esto, entonces la emoción sería este cambio específico que se da en el cuerpo, y ese cambio que se da en el cuerpo es interpretado como un sentir, ¿ya? Que sería que llamamos como una respuesta reconocida a nivel somático. Nos permite evaluar costo y beneficio frente a un peligro, por ejemplo, y hacer esto, tomar decisiones, el famoso como sí. Cuando uno ve actividad del cerebro, cuando una persona tiene que tomar una elección, si va al casino, no sé si le gusta el casino, a mí me gusta el casino, yo, ruletero. ¿Quién se ríe? ¿A quién no es de ruleta? ¿Aquí alguien más o no? ¿No? La ruleta uno tiene esa experiencia de magia, negro, tiene que salir en rojo. Le pongo todo al rojo y usted sabe que, si hay algún colega de metodología, los eventos son independientes. O sea, podría salir toda la noche negro y no está Satanás tirando en la ruleta. O sea, pero no tiene esa convicción, ¿ya? Entonces uno tiene, por ejemplo, ciertas supersticiones. Entonces cuando se acumulan veces y la ruleta dice rojo, 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 usted, no, negro. Este es un indicador. Y le sale el marcador somático, aquí la hace. Pon todo al rojo. Y no sale. Pero no puede ser. Marcador somático. No abrevia, pero también nos juega trucos. ¿Ya? No apura. No tengo que estar evaluando la situación cada vez. Espera, mi víscera, mi corazón, no. Nos ayuda a tomar respuesta, pero muchas veces nos genera trucos. ¿Ya? Y, para ir recapitulando, entonces tenemos un área crítica a esta información que llegó con el marcador somático, que es detectada por la ínsula y que recibe la información del cuerpo. Sería como yo les puse un monito antes, como una sala de máquinas, que está representado el corazón, las vísceras, los pulmones, y estoy viendo el patrón de cambio. Y a ciertos patrones de cambio son reconocidos como ciertos patrones emocionales, sentimientos específicos, ¿ya? Entonces el malestar sería, como pongo ahí, sería una sensación específica entre esto, que puede ser medio gustatorio, puede ser respiratorio, puede ser de víscera, ¿ya? Y eso es lo que nosotros llamamos sentimiento, pero una pregunta es ¿por qué se activan las vísceras? Bueno, ¿para qué se activan las vísceras si el cerebro reconoce una emoción? O sea, la amígdala, esta zona chiquitita que está ahí, una en cada hemisferio del cerebro, cuando está en un contexto que nosotros entendemos como negativo, se activa una forma en que lo reconoce como negativo. ¿Pero por qué tengo que activar 10 metros de víscera, que son el tubo digestivo? Bueno, básicamente para eso. Las vísceras son la caja de resonancia de un mecanismo de alerta que está en una zona muy chiquitita del cerebro que parece que necesita amplificar su voz, ¿ya? Yo no sé dónde encontré pero me encanta. Es justo la teoría esta de visceral. Porque falta ese complemento en la teoría visceral, que habría una activación masiva de un órgano que es muy grande, que son las vísceras, como caja de resonancia de una zona muy pequeñita del cerebro que es capaz de detectar un peligro, por ejemplo. ¿Cómo yo le aviso al sujeto que hay un peligro? Bueno, activando todas las vísceras. De ahí surge evolutivamente el sistema, y de ahí surge este complemento que hoy día está súper de moda, que es el eje mente, o sea, el eje cerebro-vísceras. Ya que como todos los conceptos se populariza, pero entender eso, que sería una caja de resonancia, ¿ya? Y esa caja de resonancia también funciona en esto que le había hablado de empatía. Solo me queda un detalle, por ejemplo, experimentos que muestran dolor por frialdad social. Usted entra a una fiesta y saluda a todo el mundo y dice hola, y se dan vuelta y siguen conversando. ¿Nunca les pasó eso a la adolescencia? ¿Más de 20 veces? No, bueno, son privilegiados. Y esta es una película muy tonta que de hecho se llama así. Imagínense que usted se compra el helado frío y le queda pegada a la lengua y duele eso que se quema. Ese dolor de frío quemante por algo helado, la ínsula se activa igual que la frialdad social. Eso quiere decir que la sensación corpórea debiese ser la misma.
¿Saben lo importante de eso? Que la violencia física debe ponerse a nivel de la violencia psicológica. Cuando usted le dice a una persona, es que me duele lo que tú me dijiste, me duele, es como si me hubiesen pegado. Entonces, en algún punto, aunque sea una zona, que es la que me interesa a mí, que es la ínsula, el cerebro no detecta la diferencia entre el dolor físico y el dolor psicológico. La verdad es que no lo detecta. Claro, el dolor físico lleva a que el área somática, sensorial, se descarga porque recibió un palo o un golpe, lo que sea, y la otra no. Pero en algún punto del cerebro, de su ser, de su experiencia, es el mismo, el dolor es dolor. ¿Ya? Es un punto que no debemos olvidar. ¿Ya? Estos son experimentos de dolor empático que son macabros. Se pone la mano ahí, cerrando el auto y otra... Y usted, le duele. Nunca ha visto estos videos de YouTube. Es TikTok igual, algunos se quedan pegados viendo ahí. ¿No? Pero sabe que no ver. Sabe que no las quiere ver. Pero uno siente con eso el dolor de otro y se activa una matriz de dolor y dentro del matriz de dolor está la ínsula que registra cambios viscerales, ¿ya? De alerta. Ahora sí voy terminando para un par de ejemplos. Bueno, ¿qué cosas estudiamos hoy en día? ¿Ya? Primero, ¿cómo la interocepción es un sistema perceptual? Claro, eso puede quedar a una escala que es más neurobiológica, pero es interesante. Nos ayuda, por ejemplo, a comprender algunas patologías. Eso es súper interesante, el monitoreo. Ahí nos pasamos al tema de, por ejemplo, la atención. Cómo entender cómo estamos monitoreando nuestro cuerpo. Esto es un experimento muy simple, muy interesante, lo queremos hacer en niños ahora. Estamos probando cómo los niños se alfabetizan desde el punto de vista sensorial. Y se le preguntaba las 6 emociones básicas, ¿dónde sienten la emoción básica? Es súper simple, tiene que poner un monito, un dibujo y usted pone un sticker. Entonces, eso no se ha hecho en niños, no me lo copien por favor todavía que lo está empezando a hacer. No sabemos, por ejemplo, sabe que no hay mucho conocimiento cómo se produce el desarrollo de la emocionalidad de los niños. Un niño bajo 4 años, la sensación visceral es bien caótica en realidad, no está ordenada como los humanos grandes. Entonces, ¿cómo experiencian las sensaciones? Y también al revés, yo le dijera, bueno, esta donde usted siente frío en los pies y manos, ¿qué sensación es? Bueno, así es miedo. O sea, entonces se hizo en muchas personas, ponen ciertos marcadores. El enojo es muy bueno, en los pies. Y ya, yo nunca sentí, pero le pregunté a varios y decía, claro, tiene que ser como una activación a nivel. A lo mejor una cuestión evolutiva, salir arrancando cuando hay enojo o pelear. ¿Ya? Pero interesante artículo. Entonces, hoy en día vemos la relación entre, por ejemplo, que les contaba ahora, interocepción y emoción, cómo la interocepción es parte del sistema, cómo lo afecta, por ejemplo. ¿Qué pasa si cambiamos la interocepción? ¿Qué pasa con el reconocimiento y la regulación emocional? Eso es un fondo que yo estoy desarrollando ahora. ¿Qué pasa cuando entrenamos la atención? Si entendemos que un mejor monitoreo interno nos hace comprender mejor las emociones, ¿qué pasa si podemos entrenar eso? Si bien hay algunas técnicas muy generales de mindfulness y otras cosas que ayudan a esto, nos faltan las herramientas básicas. Ya veo que si entendemos mejor nuestros sentimientos, entendemos mejor nuestras emociones, de nuevo podemos mejorar mucho empatía en la sociedad. Y eso es algo que tiene que hacerse desde muy pequeñito. ¿Ya? Yo siempre le digo que yo tengo un poco de problemas atencionales, pero muy poco. A veces. Siempre en el colegio decía, ponga atención acá. ¿Y cuándo le enseñaron qué era la atención? ¿A alguien le enseñaron lo que era una emoción? ¿Le enseñaron lo que era el miedo, por ejemplo? Me acuerdo uno de mis hijos que andan de acá, que los trajimos con mi señora. Me dijo, tenía como 4 años, me dijo, tengo miedo. Y dije, ay, tengo razón, todo lo que estudio en mi vida de ese sentido. He entendido que el miedo, que es lo que podía declarar, es una sensación visceral. Y eso usted no se acuerda cuando lo descubrió en la vida. Pero si tiene hambre también le da miedo. Le cuento una anécdota. No mía. Clásico. En el enamoramiento, en las etapas primarias de enamoramiento amor romántico que dura poco. Un par de mensajes de texto, un par de horas. Pero esa etapa donde usted ve así su muso, su musa, que se sienten las famosas mariposas en el estómago. ¿Ya? ¿Qué pasa si usted está en la altura y siente vértigo y hay una persona al lado y dice, ¿será por eso o será por él? ¿Será por eso? Esa teoría de confusión de emociones es una teoría formal que la hizo un señor que se llama Semir Zeki. Él fue uno de los descubridores del sistema visual en humano.
maestro en neuroanatomía, y él proponía que se produce la confusión visceral y que por eso uno lleva al enamorado o enamorada a lugares como un mirador, a Fantasilandia, a lugares donde causa vértigo, o a comer rico también. Usted lleva a la otra persona a un lugar donde hay estimulación sensorial porque a lo mejor se equivoca y cree que es por usted. ¿No? Funciona. Bueno, este es un trabajo que he publicado hace muchos años, de hecho con Leventhal, que es un capo en psicología de la salud, y con los pacientes que les contaba, los pacientes con asma, con ya dificultades de bloqueo asmático, que usaban inhaladores, y veíamos que los pacientes reportaban más anomalías respiratorias que un paciente sin asma. Eso es un punto de vista de psicología de salud. Y por eso, ya terminando, buscamos una escala, es solamente una escala, no es tan buena, pero que habla de corporalidad. De hecho, usamos dos. Usamos un cuestionario general de salud, que de hecho, si hay alguna colega de psicología de salud me va a notar, pero ya, anda, funciona. Y un cuestionario de percepción corporal. Lo que queríamos ver era que si las personas que tenían mayor sensibilidad corporal iban a tener a lo mejor una mejor narración de su sintomatología, ¿sabes? ¿Ya? Y encontramos cosas bien terribles, se lo voy a resumir, pero la sensibilidad disminuye con la edad, eso yo creo que casi todos lo saben. O sea, los pacientes, de hecho los pacientes que tienen más deterioro senil son pacientes que tienen menos sensibilidad. De hecho usted sabe que en etapas primarias de Alzheimer la pérdida de sensibilidad es menor y además pérdida de memoria. Entonces la persona que tiene Alzheimer tuvo un ataque cardíaco y no le dolió tanto y no se acuerda. Es un detalle, pero es súper importante el diagnóstico de ese nivel. Y lo otro fue la diferencia de sexo. Las mujeres, que son en general mejores interoceptoras que los hombres, parece que como están acostumbradas a sentir más los cambios, los menosprecian. Son las que menos reportan. Entonces está subestimado ciertos síntomas de salud que tienen que ver con monitoreo interno de mujeres. No quiere decir que los hombres seamos más alargados. Los hombres tenemos también otro problema de no reportar, de que esto no puede ser, se pasa solo. ¿Ya? Y por otro lado está, soy más sensible, hay un cambio, no, pero yo conozco, me pasa muchos cambios que se no reporta. Se nos reporte respecto a cambios de sintomatología. Muy importante educar a la población. Esto lo hicimos durante pandemia, donde dijimos, claro, la intercepción estaba exacerbada por estar encerrado, lo único que tiene que ver es ver la tele o ir para adentro. ¿Ya? Así que, pero ahí lo estamos para revisión. O sea, que hoy en día una batalla cuando... Bueno, entonces, terminando. Básicamente lo que les quería mostrar hoy día es, primero, sorprendente que hay un sistema sensorial más. Y que, como el resto de los sistemas sensoriales, claro, no creo que haya estado unas personas que hace 200 años atrás se descubrió el sistema visual, pero básicamente es tan natural para nosotros que entenderlo como sistemas sensoriales diferentes es extraño. Ya es como que, oye, visual. Me parecía tan raro que uno tuviese voces internas que le dicen, oye, ¿y qué hora es? Ah, voy bien con la hora, ¿no? Una serie de voces, pero ¿cómo piensa una persona que nunca ha escuchado? Entonces, ¿qué creen que me respondió esa persona? ¿Qué es eso? Su experiencia no existe de eso, no sabe lo que es experiencia auditiva. Entonces, él pensaba con otras cosas, para él era rarísimo que uno pensara con palabras o con sonido. De hecho, no sabía qué es lo que le estaba preguntando. Entonces, eso que para nosotros es tan típico, ¿ya? Parece que hay algunas patologías que tienen que ver con dejar de sentir. Hay algunas patologías muy raras. El síndrome de Cotard, no sé si lo conocen. Hay un paciente clásico que dejó de sentir las vísceras
y que estaban muertos y dejó de comer y murió. ¿Ya? Claro, hay otros pacientes que creen que están muertos y que se están descomponiendo, no saben, pero hay pacientes que dejan de sentir zonas internas y que a lo mejor todos estos años estuvo creyendo que era un delirio y en realidad es un infarto, una zona de la ínsula. No nos quiero asustar, pero si uno tiene bebé chiquitito. A varios casos de niños, seguimiento que hice en Estados Unidos, chicos que tenían cólicos crónicos. ¿Sabes? Los que hemos tenido bebés, que los cólicos son, por favor, y uno no sabe qué tiene el bebé. Cólicos, exámenes, y eran de los 10 chicos, 5 tenían un foco epileptogénico en la ínsula. La ínsula tiene la manifestación visceral. Entonces, cuando se activaba el foco epileptogénico, el niño creía o tenía la sensación de que las vísceras se movían de manera descontrolada y sentía el cólico cuando no lo tenía. Y reaccionaba conductualmente igual que cuando tiene un cólico. ¿Ya? Y como decía, la parte que es interesante es cómo esa experiencia corpórea se traduce en un sentir el mundo. ¿Cómo traducimos este cambio fisiológico, este cambio somático en una emocionalidad? Por tanto, si nosotros podemos entrenar, ayudar a entender cómo se regula este monitoreo de la interocepción, aparte de muchas cosas, podemos mejorar el reconocimiento emocional, entender nuestras emociones y la de los otros, y por tanto, apuntar a lo que necesitamos mucho en la sociedad, que es la regulación emocional. ¿Ya? Y dejar solamente esto que básicamente la experiencia de mundo en nosotros es cómo el mundo nos cambia nuestro cuerpo. Si usted ve los sistemas sensoriales en general, hay una serie de estímulos que cambian nuestro cuerpo y ese cambio corpóreo se traduce en un sentir el mundo. O sea que la experiencia sentida del mundo se basa en cambios que son corporales. ¿Ya? Y eso, muchas gracias. A continuación tendremos un espacio de preguntas, pero antes, además de felicitar a nuestro expositor, queremos darle un reconocimiento. Para eso invitamos a la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctora Cecilia Olivari, a entregar un reconocimiento a nuestro expositor. Bien, entonces las y los invitamos a dejar sus preguntas. No sé si entrego este micrófono o... Bien. Gracias. Puede levantar su mano y voy a dejar su micrófono. Me llamó la atención algo que dijiste respecto a la ínsula, ¿no? Que reconoce el dolor físico y el dolor emocional en un mismo punto. Yo tengo un hijo que tiene autismo y eso ese comentario me golpeó. Y quiero saber si existe algún estudio respecto a cómo funciona la ínsula respecto a los chicos que tienen autismo, que tienen un desorden sensorial y que sienten su mundo interno de una manera distinta y el mundo externo también de manera distinta. O lo sobre sensibilizan o lo subsensibilizan. ¿Sabe qué me puedes decir de eso? Primero fue un gusto verte, así te vi, estaba choqueado, así, nos vemos hace tanto tiempo, así, éramos compañeros, pasamos varias penas juntos y felicidades, sí. Algunos profesores. Mira, de eso hay cosas, de hecho es una súper linda pregunta porque cuestiona todo lo que es sabido de autismo. Mira, hay un estudio clásico que muestra chicos autistas, donde le ponen fotos de los cuidadores y de las personas que ellos quieren y gente desconocida, gente famosa. ¿Sí? Y lo que ven es que al menos a nivel de reconocimiento emocional, cuando ponen las fotos del papá, de la mamá o de los cuidadores, se activa la amígdala. Y por tanto hay un cambio visceral. El punto es que tú los ves conductualmente no hacen nada. ¿Ya?
Entonces quiere decir que ellos sí reconocen, pero no hacen nada con ese reconocimiento. Es súper extraño, es lo que uno pensaría, porque uno siempre busca el atajo. El atajo es, no me reconoce como tal, son todos iguales. No, sí los reconoce distinto, pero no hace nada con eso. Y eso lleva a una nueva teoría, perdón que me salte un poco el tema, pero lleva a una teoría nueva de autismo. Y que el autismo es una estrategia atencional. No es un problema cognitivo mayor como en general se cree, sino que, piensen esto, yo les estaba hablando de toda esta información, o sea, es imposible de que el sistema pueda integrar toda la información del mundo. No podemos hacerlo, por eso usted elige ya visual, pero no siento las piernas pero no siento la espalda. Entonces lo que hace el sistema es que como no tiene un filtro, se colapsa. Y de hecho es una de las teorías de por qué los chicos autistas se colapsan frente a los cambios de rutina y otras cosas. Y por qué son tan sensibles. Igual que un niño pequeño. O sea, un niño pequeño tiene el mismo rasgo. Y los que presentamos un poco de trastorno obsesivo, pero un poquito, también nos descolapsan, algunas cosas no las podemos controlar. Entonces es una teoría atencional que decir que la única forma para que la información no entre, ¿qué es lo que hago? Cierro la información de afuera y genero una tarea interna, monótona, como por ejemplo un conteo infinito, para evitar de que el sistema colapse. Entonces hay varios experimentos súper interesantes con resonadores magnéticos funcionales, y lo que ven es que efectivamente cuando tú le muestras una escena de dolor a un chico que es autista profundo, se activa la ínsula. O sea, igual las dos de las cosas que uno escucha, lo cual, bueno, si tu hijo, tú sabes que tiene una sensibilidad, entonces la sensibilidad está. El punto es que no lo hacen, o sea, no existen humanos que no sienten nada. Ni siquiera los psicópatas, otra cosa que yo estudio que me interesa como mi hobby, tampoco. Ellos tienen una emocionalidad distinta. Entonces, lo que entendemos es que parece que este sistema, como funciona un poco distinto, genera una estrategia adaptativa, compensatoria, que funciona un poco distinto. Pero lo que sabemos por activación del cerebro es que al menos todo el patrón de reconocimiento es igual. Lo que pasa es que esa información después no la uso, o a lo mejor no la puedo usar. Porque piensa, ¿qué pasa a nosotros cuando usted reconoce a alguien que, por ejemplo, a mí que te vi a ti, estaba pegado todo el rato, te miraba, ¿cachai? Entonces, dije, que está cambiando, no, si está igual, estará más viejo, yo estaré más viejo. Entonces, esa estrategia genera un cambio, y esa estrategia para alguien que no tiene control atencional es inmanejable. Pero, digo, ese experimento que muestran que hay un foco de actividad en la amígdala, por tanto, se le mueven las vísceras, sí. O sea, hay un problema en las conexiones posteriores a la... Exacto. Y de hecho lo que se cree es que, más que eso, aunque no, lo tengo que impedir usar. Imagínese que usted a veces está muy feliz, va a explotar y tiene que aguantarlo porque el resto está triste. ¿Cuántas veces no le pasó que le repartieron un 7 en el colegio, usted era el 1 y después puro rojo, y usted está, buena, bien, pero no podía hacerle frente a todo el curso? Pues también esa regulación o extrarregulación extra tiene que ver cómo se activa esta zona, que es un grado de urgencia, respecto a otras zonas. Y aquí no funciona solo. Entonces por ahí un poco va mi respuesta. Gracias, Pancho. ¿Cómo funciona esto? La luz esta... ¿Funciona? ¿Me escuchan? Ya. La pregunta tenía un poco que ver con... Se me adelantó Alex. Así que la voy a reformular. A lo mejor esto que está pasando en los autistas, ¿no es cierto? Que sí tienen esta capacidad de reaccionar en la amígdala y en la ínsula, tiene que ver con esto de que los autistas, cuando uno diferencia la empatía entre la empatía visceral, la emocional y la cognitiva, la visceral es igual o incluso mayor que en el resto de la población, y la cognitiva es el problema. Sí. Es decir, cómo yo uso esto para que se vea de tal manera que los demás piensen que soy empático, ¿no? Sí. Súper buena respuesta. Entonces, de hecho, sí, perdón, voy a interrumpir, porque hoy en día hay mucho esto de que no hacer la dicotomía, pero a nivel de evaluación, a nivel de uso, yo creo que es súper correcto hacerla. Sí. Y otra pregunta más era esto: cuando tú hablas del marcador somático, ¿el marcador somático viene después de la emoción o está antes de la emoción o es lo mismo que la emoción? Hay tres opciones. Buena pregunta. Mira, lo que más me contó a mí entender en la vida es que es lo mismo. Porque acá hay no voy a poner teórico, pero sentimiento y emoción es lo mismo. Lo que pasa es que es la escala que yo lo miro. O sea, no sé, por la Alexa ahí. ¿Qué es una epidemia? Una epidemia son una serie de bichos que se han perdido el control y otros se pero si uno ve es como gente muriendo. Pero depende siempre, digamos así, la óptica del aumento que uno lo mire.
Si yo miro la emoción a nivel de neurona o de zona del cerebro, es, la emoción es la activación de la amígdala. Claro. Si yo lo veo a nivel corpóreo y veo áreas de calor, áreas de cambio eléctrico, es visceral. Y si yo le pregunto, me va a decir un sentir. Sí. Entonces, claro, tal como el primer ejemplo es súper bueno porque me ayuda a responder el segundo, es que para investigar, para evaluar, tenemos que armar estos niveles. Pero en realidad lo importante es que son niveles explicativos distintos, pero no son niveles del objeto de estudio diferentes. ¿Ya? Eso es, yo creo que eso teóricamente es difícil a veces de entender porque no es... Es como decir, y lo que decía Damasio, en el fondo Descartes tenía un problema, tenía un error. Porque nosotros decimos, ¿cuánta gente tratamos de unir cerebro con emoción si nunca han sido distintos? Son lo mismo. Sí, sí. Lo que pasa es que para estudiarlo, para medirlo, para poder analizarlo y para decir, mira, mi grado de aumento es a este otro. Es como cuando estamos en un microscopio y cada vez empezamos más aumento, vemos universos que son distintos. Entonces, eso mismo pasa acá. Por eso es tan importante entender que cuando uno habla de, tal como decías tú, como grados de empatía, la empatía es una sola. Lo que pasa es que para estudiar, para evaluar, para entender, nosotros los separamos, pero son niveles de explicación diferentes. No son niveles de instancias de implementación, como se dice. En el fondo, no son niveles diferentes. Entonces, opción 3, es mi opción. Son todos lo mismo. De hecho, lo que más me ha costado entender, yo que soy biólogo, o sea, piensa que nos formaban así, la cuestión es así, aquí tiene la Biblia, léasela, que el Albert, ¿cierto? Cualquier otro libro que usted se lo lea y tal, todo el conocimiento del mundo. De hecho, lo hablamos con Boris y lo hablamos. ¿Cómo entender que cuando estudiamos la conducta, cuando estudiamos hormonas es conducta, cuando estudiamos neurotransmisores son conducta, y cuando estudiamos sujetos y le preguntamos qué le pasa, es también la conducta. Sí. La conducta es transversal. Lo que pasa es que muchas veces nos adueñamos la conducta como si fuese actividad cerebral o como si fuese lo que el sujeto me reporta. Pues la conducta es transversal a todos esos niveles. Es difícil entender que cuando uno, por ejemplo, sube la serotonina, está feliz. Pero no es que por causa de la serotonina viene la felicidad, sino que la serotonina es traducido a la felicidad. Sí. Entonces, claro, es un punto duro. Yo también, es que pensando ahí suspicada de tu pregunta, uno podría criticarle a Damasio. Podría decirle, señor, pero usted me está diciendo que son instancias diferentes, son mecanismos distintos, de temporalidades distintas, pero en el fondo, a nivel de experiencia, que es lo que importa, tengo miedo. Y yo no me imagino que la ínsula, a mí, no. Mi experiencia de miedo ni siquiera es tener miedo, es como me quiero ir de acá. Claro, no le pongo nombre, no alcanzo a ponerle nombre. Exactamente. Lo siento, entonces muchas veces los estudios, por ejemplo, de chicos de trastorno autista, le ponemos nombre a las cosas. Y ellos tienen otra contingencia, ¿ya? Otro tipo de emocionalidad, tal como dices tú. Entonces, claro, la emocionalidad es distinta, sí, porque yo afectando un nivel, a lo mejor pasa más contrario al otro, a lo mejor son más sensibles, de hecho. Yo creo que hay evidencia que dice que sí. O sea, son más sensibles frente a ciertos cambios gestuales. Ustedes saben, no sé si alguno ha trabajado con pacientes con esquizofrenia. Los pacientes con esquizofrenia tienen graves problemas de reconocimiento de emociones. Y eso es porque el barrido visual es anómalo, ven solamente la boca. Entonces confunden emociones. Ya hemos terminado en esta situación como más de compartir conocimiento y como con una curiosidad genuina en el compartir también tus conocimientos, ¿no es cierto?, que han sido amplios y de ya una trayectoria bastante importante. Y en eso me resulta muy inspirador, por ejemplo, lo que publicaste en Science. Yo conversaba con Francisco, yo estaba en el círculo, digamos, de la PUC en ese momento. Y para nosotros fue una revelación cuando Francisco publicó en Science. Se puede publicar en Science y Francisco todavía estaba en el doctorado. Fue una revelación. O sea, es posible, está al alcance. A lo mejor hay que estudiar, ser tan capo como él, pero se puede, ¿no? Ahora, ese estudio tiene resultados que son, digamos, de cierto modo revolucionarios, o al menos invitan a pensar que podría haber alguna aplicación más directa. Es parte también de lo que conversamos en el almuerzo, ¿no? Me interesaría también la posibilidad de proyección, como tú mencionabas, ¿no es cierto?, la posibilidad colaborativa de extenderlo en TMS. ¿Cuál es tu visión también en algunas palabras respecto a eso? Y también, por cierto, lo que hicieron con Leventhal, que en el área de la psicología de salud, que a principios de los 2000 pareciera ser un área que iba a explotar de manera importante. Todos creímos que esa va a ser el área fuerte de investigación en psicología. En psicología probablemente iba a ser en proyección el aporte, digamos, del nuevo siglo, y hallazgos como los que ustedes tuvieron eran bien interesantes en este sentido, porque invitaban a una intervención tal vez más focalizada en apoyo al personal médico desde aspectos más psicológicos e introspectivos, como en ese caso. Entonces, ¿cómo lo ves también en proyección? Eso
digamos, tiene alguna posibilidad de rescate o cómo se podría dar? O sea, lo primero, ya que están los chicos doctorantes, algunos acá, es que, de hecho, éramos compañeros nosotros, no éramos los genios, estábamos ahí, ¿cierto?